Saludar primero a toda la gente que se encuentra aquí. Dar las gracias a los compañeros y compañeras de ERCA por haber organizado tanto por el proyecto que llevan adelante como por organizar estas jornadas, que tienen un trabajo considerable que hay que reconocer. También dar las gracias por habernos invitado a participar sobre Mixtas de Izquierda dentro de las mismas y de dar nuestro pequeño punto de vista, porque son intervenciones breves, como estamos diciendo. También decir y aclarar que aunque esta es una mesa de partidos, Soberanista de Izquierda no es un partido político en sí, no tenemos un programa político, nos encuadramos más como una corriente dentro del ámbito cultural, ámbito social, también del ámbito político, en una lucha por una carrera libre y socialista. Esta pequeña introducción de lo que es el Soberanista de Izquierda no es gratuita. Es decir, no es una mera propaganda proselitista, porque creemos que si esto está enfocado a los medios, es importante saber que conocer al emisor de un mensaje es importante, nos da un punto de partida y nos da una ventaja a la hora de tratar esa información que recibimos. Entonces, Soberanista de Izquierda toma parte de un discurso específico, igual que Soberanista de Izquierda, todas las organizaciones aquí presentes, igual que todas las organizaciones aquí presentes, todos los medios de comunicación toman parte de un discurso. Porque nosotros, personalmente, y creo que la mayoría de las personas, no creo que defendamos o no creemos realmente en que exista la neutralidad. Nosotros y nosotras no somos neutrales, igual que los medios de comunicación no son neutrales, y ahí reside la primera trampa. Es decir, los medios de comunicación masivos, especialmente, se cubren de un halo de neutralidad, intentan mostrar esa objetividad, esa pluralidad realmente falsa, enmascarada, bajo un discurso específico, que es un discurso de la burguesía dominante, que es la que domina al fin y al cabo sus medios de comunicación. Y si domina esos medios, ya directamente nos va a lanzar su discurso. Igual que nosotros lanzamos el nuestro y ellos lanzan el suyo. De esta forma, al lanzar este halo, como digo, de encubrimiento neutral y objetivo, lo que hacen es lanzar su discurso y aislar a todo aquel elemento que tiene un discurso que no va en su propia línea. Como ellos son los medios de comunicación masivos, ellos tienen la hegemonía dentro de ese ámbito, y a toda aquella persona que no va en su propia dirección se le aísla en su propio discurso. Entonces, que aquí lo que se planteaba en esta mesa era la forma de manipulación y criminalización que hacen los medios de comunicación al servicio del sistema explotador. ¿No? Ese era el título en principio de esta mesa. Pues digamos que la manipulación primeramente se basa en venderse ellos y ellas como elementos neutrales, y la criminalización se basa en que ellos se plantean como elementos neutrales, por lo tanto son buenos, y nosotros y nosotras que estamos fuera de ese discurso específico en la línea de defensa del capitalismo como hacen ellos, somos los malos, porque somos los diferentes, somos los no neutrales, no somos objetivos y por lo tanto tenemos un punto de vista partidista. Y ahí reside la manipulación por su lado y la criminalización por la otra parte, por la parte de decir que nosotros somos los malos, nosotros somos los que creamos la discordia, y nosotros y nosotras vamos en contra de lo que es bueno y sensato, que es en teoría lo que sería su discurso. Entonces, bajo esta premisa, asumimos que los medios de comunicación masivos son medios de comunicación capitalistas, y por lo tanto, como son capitalistas, también son imperialistas. Y esto lo vemos también día a día en los medios, lo hemos visto recientemente con las agresiones de Israel a Palestina, lo vemos con Siria, lo vemos con lo que pasó en Libia, lo vemos en multitud de ocasiones. También lo vemos cuando deslegitiman a pueblos enteros como a Venezuela o a Cuba, porque simplemente esos pueblos no van en su discurso en su propia línea ideológica. No entran dentro de esa hegemonía que han creado esos medios con unas premisas evidentemente capitalistas y, como digo, imperialistas. Entonces, desde nuestra parte, ¿qué hacer para contrarrestar? Que era la otra parte del título de esta mesa. ¿Qué hacer para contrarrestar esta posición, esta dominación, digamos, de los más medios? Si son medios capitalistas, nuestra respuesta es socialista. Si son medios imperialistas, nuestra respuesta es la soberanía de los pueblos. Son contradicciones puras y duras, realmente. Ante el capitalismo socialismo y ante el imperialismo soberanía de los pueblos.
Si nosotros y nosotras nos encontramos ahora mismo en Canarias, evidentemente nuestro pueblo es Canarias y tenemos que crear una plataforma de comunicación para el pueblo canario. Eso es la soberanía, que el pueblo canario tenga también sus propios medios. Estos medios, a su vez, que generemos bajo estas premisas, deben de construirse bajo dos preceptos claros, que tienen que ser medios populares y medios democráticos. O sea, medios realizados realmente de forma democrática. Lo que no necesita la izquierda realmente son otros medios de comunicación como el diario público y similares, que son al fin y al cabo estructuras capitalistas y que se desarrollan de forma capitalista. Nosotros necesitamos medios realmente democráticos, populares, hechos por la clase trabajadora, por y para la clase trabajadora. Respecto a esto, en Canarias han existido y existen múltiples medios realmente que ya existen. Tenemos radio, podemos poner ejemplos concretos, tenemos desde Radio San Borondón, tenemos Radio Guiniguada, tenemos diferentes medios, tenemos Canarias Libres, tenemos Magén, tenemos varias plataformas de comunicación que son propias, que están estructuradas, pero son una representación clara de lo que es la izquierda en Canarias y prácticamente en el resto del mundo. Una izquierda atomizada y unos medios de comunicación de la izquierda atomizados a su vez. Entonces, lo que planteamos es que desde esta plataforma o desde esta jornada se empiece a visualizar la forma de coordinación de todos estos medios. Los medios existen, tienen cada uno sus limitaciones, pero digamos que el trabajo de coordinar todos esos medios debe hacerlo desarrollarse de una forma positiva. También es verdad que ese desarrollo, esa coordinación, tanto los partidos como los sindicatos, como el resto de agentes sociales que puedan participar en lo mismo, debe ser siempre un punto de apoyo para esos medios. O sea, es ineludible que desde la izquierda organizada se apoyen este tipo de medios, construir un medio que no sea el más media del capitalismo y el imperialismo, pero siempre partiendo de la base de que cada organización ya suele tener su propio órgano de expresión. Lo que no se puede es hacer un medio partidista, en base a que si coordinamos una serie de medios, no podemos caer otra vez en el partidismo que genera, al fin y al cabo, la vuelta a la organización y el enfrentamiento. Tenemos que crear, pues como digo, medios populares, que sean realmente populares, de la clase trabajadora y para la clase trabajadora, sin más. Después cada uno tiene su filiación, cada uno tiene su partido, su organización, su sindicato, etcétera, etcétera, pero la premisa está clara. Primero la clase obrera. Dicho esto, yo creo que como intervención no continuaré, no me extenderé mucho más. Esas premisas que ante los medios de comunicación masivos capitalistas imperialistas nosotros y nosotras construimos una respuesta propia, y esa respuesta que parte de Canarias es para la clase trabajadora canaria, en pos también de los objetivos que René bien ha explicado, de cuáles tienen que ser las luchas en nuestro país, y construir a partir de aquí que proyectos como el de Hermes también sirvan de punto de apoyo y de organización y de crecimiento a partir de aquí, para seguir construyendo y seguir avanzando en los medios realmente libres, en los medios del pueblo. Muchas gracias, Chema.